Bueno, gloria a Dios. Qué bendición estar en su casa. Le habla el pastor Edgardo Hernández. Gracias porque han transcurrido ya 50 y pico de semanas, 51 semanas del año 2018, donde usted me ha permitido entrar a su casa, predicar el evangelio, tocar muchos tópicos. Y hoy quiero, uno de estos últimos programas de este año, pues regalarle un tema sobre 4 cosas que usted debe hacer para permanecer en Cristo. Esto es muy importante, ya que usted sabe que el cristianismo es una relación entre usted y Cristo Jesús. Entonces es importante que usted sepa qué debe hacer, cómo lo debe hacer, por qué y para qué debe hacerlo. Porque si seguimos jugando a la iglesia, nos vamos a estar engañando tremendamente. La base bíblica está ya en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Juan 15, del versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, 4 cosas para que usted logre permanecer en Cristo. Si este año tuvo luchas, dificultades, como esa pena natural, pues está bien. Pero si hay algo que usted tiene que aprender en estos tiempos difíciles, es a sobrevivir y a aprender a tener una relación fuerte, seria y madura con Cristo Jesús. De lo contrario, no va a poder estar firme para los tiempos que se vienen. Tiempos muy fuertes, tiempos que, gústenos o no, que se van a cargar de violencia y mucha desigualdad social. Y usted necesita arraigarse en Cristo y prepararse para lo que viene. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que después de que una persona cree en Cristo y se arrepiente y es perdonado, pues ella recibe vida eterna. Y recibe el poder para permanecer en Cristo. Pero es una persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido, se aferra a una religión, pero la religión es distante, la tiene por tradición. Sí, yo soy de tal religión y voy de vez en cuando a la iglesia y tengo mucha fe en Dios, pero hasta ahí. Pero cuando usted se arrepiente y cree en Cristo y es perdonado, la sangre de Cristo lo limpia a usted de todo pecado, entonces viene sobre usted el Espíritu Santo a morar en usted y Él le da el poder, la autoridad para permanecer en Él. Y una vez que usted recibe ese poder, entonces usted tiene que entender que tiene unas responsabilidades en la salvación. Y una de esas responsabilidades es permanecer en Cristo. Entonces hay un vocablo allá en la palabra griega que se llama meno. Significa que usted, como cristiano serio que ha nacido de nuevo, debe permanecer, continuar, vivir, quedarse en el camino antiguo. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces usted debe ser menos, o sea, debe responsabilizarse, permanecer, debe quedarse, debe continuar, debe vivir. Y así como el pámpano tiene vida solo mientras está unido a la vid, pues fluye la savia hacia ese fruto y ese fruto crece, se desarrolla. Entonces, en la vida del creyente también se da lo mismo. Mientras la vida de Cristo fluye en usted, en su interior, eso se dará siempre y cuando usted permanezca en Cristo Jesús. Si usted no hace eso, usted puede ir a la iglesia, leer la Biblia, pero si usted no tiene una relación, usted no tiene una comunión, entonces vamos a hablar de esas condiciones para que usted pueda ser un creyente que permanece en el tiempo. Y no como le pasa desafortunadamente a muchos que viven de caída en caída, de pecado en pecado, de fornicación en fornicación, de adulterio en adulterio, de borrachera en borrachera. O una vez al año, ya sea para fin de año o para el día de sus cumpleaños, se desbaratan y se van de las cosas de Dios. O sea, esas personas no han nacido de nuevo, porque el que es de Dios permanece para siempre. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer para poder permanecer en Cristo, que es más importante que ir a la iglesia. Ir a la iglesia es vital y la palabra ordena en Hebreos 10:25. ¿Sí? Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Si tiene usted su Biblia,
Busquémoslo. Hebreos 10:25, que dice así, vea, en el versículo 25. Importante, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Hoy en día es casi normal que los cristianos asistan cada 8 días al culto, y muchos hasta llegan tarde. Y fuera de eso, cometen el error de contristar al Espíritu Santo porque viven más pendiente de el zumbido de su celular, porque están esperando una llamada importante. Entonces esa persona, pues, cuando llegue la tribulación, cuando llegue la tentación, cuando llegue el dolor, cuando llegue la enfermedad, la muerte o el problema que lo va a sacudir, no tiene la fuerza, no tiene la envergadura espiritual, no tiene el conocimiento bíblico para luchar. Y como dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si deja de congregarse, y hay 2 cultos importantes en mi criterio como pastor que todo cristiano debería luchar por asistir, tener como meta ya para el año entrante, hacerlo. 1, el culto de oración. 2, el culto de doctrina bíblica. Esos 2 cultos son básicos, son primordiales para el desarrollo, el crecimiento. Palabra y oración igual a unción. Vuelvo y se lo repito. Palabra y oración igual a unción. Entonces nosotros necesitamos el conocimiento, porque el Espíritu Santo no trabaja divorciado de la palabra. El Espíritu Santo se mueve conforme a la palabra. Entonces él necesita que el recipiente, esa persona que se ha arrepentido, que dice que es cristiano, que ama al Señor, conozca la palabra. Entonces la primera cosa que tiene que hacer es guardar la palabra de Dios de continuo en la memoria, en la mente y en su corazón. Porque ya, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, vamos a ir al Antiguo Testamento, en el capítulo 5, 6, vamos a ver, Deuteronomio 6, 5, dice así, vea. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay 2 bancos, 2 discos duros en los cuales usted debe guardar la palabra. 1 en su corazón, 2 en la mente. Para que usted pueda sobrevivir a tanto embate, a tanta tentación, a tanta polución espiritual y moral que está destruyendo la vida del cristiano, de familias, de iglesias completas. Y estas palabras, cuando el diablo saca la palabra de su vida, cuando el diablo saca la palabra de su hogar, cuando el diablo saca la palabra de la iglesia, porque hoy se da más atención a la alabanza, a la adoración, y eso está bien, pero recuerde lo que decía la abuela: bueno es culantro, pero no tanto. Porque usted mire allá en Mateo, cuando el Señor es enfrentado cara a cara, en un cara a cara con Satanás. Satanás lo confronta y le dice, el Señor no se pone a danzar, ni se pone a cantar, ni se pone a adorar. Él empieza a recordarle al diablo a usar la autoridad de la palabra de Dios, y con eso lo venció, con el poder de la palabra. Entonces todo tiene su tiempo. Por eso usted necesita guardar la palabra de Dios en primera instancia, en la memoria, en la mente, en su corazón, y que esa palabra sea su brújula, su guía, para que usted pueda vivir en una manera apropiada. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se da cuenta? Si permanecéis en mí, si usted quiere permanecer en Cristo, tiene que tener la palabra de Dios. Y mis palabras permanecen en vosotros. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tiene que haber una concordancia, una comunión, un enlace fortísimo entre
su deseo de serle fiel al Señor todos los días, y la palabra de Dios debe permanecer en su corazón y en su mente todos los días, para que cuando usted pida, Dios le responda. Ahí está claro. Pedid todo lo que queréis y os será hecho, pero la condición es si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dentro de cada uno de nosotros. Esa es la primera cosa que usted tiene que entender. La segunda cosa, si usted quiere permanecer en Cristo, tiene que aprender a mantener la costumbre de la comunión cercana, de la comunión constante, de intimidad con Cristo Jesús, para obtener ¿qué? Fe. Para obtener fe. Para obtener ¿qué? Fortaleza. Para que usted tenga autoridad. Usted necesita entonces tener una comunión cercana y constante con Cristo, para obtener de Él fe y esa fortaleza que lo sustenta a usted. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Usted necesita permanecer en el Señor. Usted necesita tener comunión. ¿Qué hacía el Señor todos los días? Él sacaba tiempo y se apartaba a solas para hablar o orar con su Padre. Siempre tuvo tiempo. Nunca, por más ocupado que estuvo Cristo en su ministerio, dejó de orar. Y ese es uno de los errores más comunes en la vida cristiana, tanto del liderazgo como de las ovejas. Se ocupan tanto en sus quehaceres, muchas hermanas en la casa, esclavas allá, el de la lavadora, de la cocina, del aseo, del arreglo, de las carreras, de esto y de aquello, y no les queda tiempo para buscar de Dios. La Escritura dice ahí en Eclesiastés capítulo 3 que para todo hay tiempo y que por nada estéis afanados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El diablo se las arregla o le maneja el tiempo a usted y le hace pensar a usted que es más importante barrer la casa que hacer un alto y sacar tiempo y tener comunión con Dios, leer y estudiar la palabra de Dios. Es muy importante que usted aprenda eso y no se deje meter esos golazos que el enemigo le está metiendo, y que el fruto de eso es que usted no crece, usted no madura, usted no siente carga por la obra de Dios, y a usted se le hace fácil llevar una vida ambivalente, mezquina, llamémosle, puede ser hasta tibia o mundana, porque usted no está acostumbrado a tener una comunión con Dios, porque usted no está acostumbrado a guardar la palabra de Dios de continuo en la cabeza, no memoriza textos, no los guarda en su corazón, no los tiene en su mente, no hace de la palabra de Dios la guía para todo su accionar, para todos los hechos que haga usted en su vida. Y en segunda, pues no tiene la costumbre de tener comunión cercana y constante, permanente con el Señor, para que Él le fortalezca la fe y le dé fortaleza para resistir cualquier cosa que se le presente en la vida. Ahora, la tercera recomendación o la tercera cosa que usted debería aprender para que sea un cristiano fuerte, si este año no le fue bien espiritualmente, se dejó embolatar por los problemas, por tribulaciones, por lo que sea, pues haga una consigna. Yo no puedo seguir así. Usted tiene que hacer un replanteamiento. Usted tiene que parar y mirar cómo me fue en mi vida cristiana en este año. ¿Cómo es posible que yo haya pasado un año, en lugar de crecer, me pasó lo del cangrejo de para atrás, los hermanos cangrejo de para atrás, y no progresa y no crece, no da fruto, no lleva una vida llena del Espíritu Santo? Entonces Dios quiere, en tercera instancia, que usted aprenda a obedecer sus mandamientos y a que permanezca en su amor. Mire lo que dice allá Juan 15, versículo 10. Si guardaren mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, una de las fallas más grandes que hay en las iglesias es la falta de amor los unos con los otros. Y el Señor dice: amaos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. Y una de las razones por las cuales no hay tanto amor, no se ve tanto amor, sino una especie de roscas, de grupitos, con fulano, el líder con su grupo, tal líder con su grupo, el grupo de no sé qué, de los jóvenes, de los ancianos, todo. Pero la iglesia es un cuerpo y todos tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos y sujetarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Pero ¿a qué se debe eso? Que no conocemos, no amamos, no hay abundancia de palabra en nuestra vida. Luego no conocemos la palabra, pues no podemos vivir en la palabra, no podemos hacer la voluntad de Dios cumpliendo la palabra. Y Jesús le reprochaba eso a la clase dirigente religiosa de su tiempo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que usted, ¿qué?, guarde los mandamientos de Dios, viva en santidad, en otras maneras, que permanezca. Si usted vive en santidad, el amor de Dios permanece en usted. Por eso usted tiene que aprender a guardarse para Dios, usted tiene que aprender a vivir para Dios. De lo contrario, pues no va a ser ese siervo, esa sierva que Dios quiere. Dios está esperando hace tiempo porque muchos se pongan en sus manos y aprendan a caminar. Y por eso hoy les regalo esas 4 cosas para permanecer en Cristo. Ahora, mire el versículo 17 de Juan 15. Mire lo hermoso que es ese capítulo. Mire el versículo 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Dios quiere que nos amemos. Pero si no hay abundancia de palabra, sino de emociones, de predicaciones positivas que llenan mis expectativas egocéntricas de la carne, pero no producen cambio. Recuerde que la palabra de Dios, si usted lo ha olvidado, la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Y las espadas no son para jugar. La espada es un instrumento de guerra, de defensa y ataque, que cuando usted desenvaina la espada, la vida suya y la de otra persona puede cambiar. Como cuando una persona tiene un arma. El evangelio es un arma muy poderosa. Cuando una persona desenfunda un revólver y acciona esa arma, la vida de la persona que dispara cambia y la receptora del disparo también cambia. ¿Por qué? Porque ese disparo llega a alguna parte y tiene una consecuencia. Y esa consecuencia lo afecta a usted. Y su vida puede cambiar. Usted puede matar a una persona, herirla o dañar su vida para siempre. Y usted será afectado porque vendrán las demandas y las consecuencias por haber accionado esa arma. Así es con la palabra de Dios. El enemigo no quiere que usted use el arma más poderosa de Dios que tiene el creyente a su disposición, que es el poder de la palabra. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, por eso es que le cuesta a la gente obedecer los mandamientos de Dios y permanecer en el amor, porque hay escasez de palabra. Me permito preguntarle con todo respeto: ¿usted leyó toda la Biblia este año? Del Génesis al Apocalipsis. ¿Leyó los 1139 capítulos que tiene la Biblia? ¿Tiene usted por costumbre leer la Biblia, aunque sea una vez al año, cada año de vida cristiana que Dios le permita? ¿Usted realizó por su cuenta estudios bíblicos para su crecimiento? ¿Cuánto tiempo sacó usted para estudiar y meditar en la palabra de Dios diario durante estas 50 o 51 semanas o este año? ¿Cuánto tiempo sacó? Y hago un balance con cuánto tiempo sacó, por ejemplo, para dormir.
¿Cuánto tiempo sacó para trabajar? ¿Cuánto tiempo sacó para pelear? ¿Cuánto tiempo sacó para ver televisión? ¿Para practicar algún deporte? ¿Y cómo está eso con respecto al tiempo que usted invirtió? Cuando la misma escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios. Dios quiere que usted le dé el primer lugar. Pero si este año fue un año duro para usted, con muchas luchas y todo, yo no estoy aquí para condenarlo ni para hacerlo sentir mal, sino para darle ánimo y que cambie la visión, cambie la actitud y que tome decisiones para que el año entrante, a medida que aquel tiempo se acerca, el tiempo del advenimiento de Cristo se acerca, entonces usted pueda ser una persona que sea cambiada por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra. La cuarta cosa que usted necesita entender es que si usted no tiene buena provisión de palabra, entonces su vida no puede ser limpia mediante la palabra. Usted no tiene poder para resistir el pecado, para someterse a la dirección del Espíritu Santo. Usted no puede. Entonces, por lo tanto, va a fracasar. Mire lo que dice Juan 15:3, que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí ve? A medida que usted lee la palabra y la estudia, la palabra lo va limpiando, lo va limpiando, lo va limpiando. Y esa palabra le va dando autoridad, le va dando fortaleza. Esa palabra le da resistencia contra el pecado y le ayuda a someterse al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo. Juan 17:17 dice así, vea, se lo leo aquí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí ve? La palabra de Dios produce santidad en la vida de las personas. Por lo tanto, usted necesita santificarse a través de la palabra de Dios. Muchas ataduras, muchos yugos, muchas malas costumbres se cambiarían, se caerían si la gente leyera, estudiara, meditara y se sometiera al imperio de la palabra de Dios. Tiene que aprender usted eso. De lo contrario, no lo va a lograr. ¿Ve? Por ejemplo, en Romanos 8:14, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8. Vamos a buscarlo aquí, Romanos 8:14, que dice así, vea, se lo leo para usted. Porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Dios quiere guiarlo, pero a través de la palabra, no a través de visiones y sueños y profecías que están por encima de la palabra. No, primero la palabra, que es la palabra profética más segura. Y usted afiáncese, levántese y camine en la palabra para que pueda sobrevivir en la palabra y en la autoridad de la palabra, y la palabra lo llevará a puerto seguro. De lo contrario, usted no va a poder sobrevivir en este camino tan duro de la vida cristiana. Por eso, mi amigo, usted necesita resistir. ¿Quiere resistir al pecado? ¿Quiere resistir la tentación? ¿Quiere someterse a la dirección de Dios? Estudie, obedezca, memorice y tenga la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Mire lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a ir a Gálatas 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. En adelante dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí ve? Hay una lucha entre la carne y el Espíritu, y si usted tiene déficit de palabra, entonces la carne lo va a dominar, el mundo lo va a dominar y el enemigo lo va a controlar a usted. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, todo eso, el poder de la palabra le da a usted la autoridad de someterse, la oración, el ayuno, para que usted no sea guiado, controlado, dominado y hecho un guiñapo, es un evangélico fracasado. Usted necesita aprender esas cosas. Entonces usted decide
qué clase de cristiano quiere ser. Mire lo que dice Efesios 5:26. Vayamos allá al libro de Efesios 5:26. Vea, Efesios 5:26 dice así, que se lo leo. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios produce santidad. La palabra de Dios produce una estabilidad tremenda en usted y le da la autoridad para que usted no sea fácilmente movido, porque tarde o temprano usted va a tener su cara a cara con el diablo y él le va a decir: te doy esto, te ofrezco de esto, si postrado me adorares. El enemigo no se rinde, hace la política del yo-yo, ¿sí? Se va y vuelve. Sí, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, el diablo le da la vueltica a usted y si no lo coge hoy, lo coge mañana. Como dice el refrán: el que no cae de día cae de noche. El tigre no se coge corriendo. Entonces el diablo no derriba a un cristiano así porque sí, sino lo va debilitando porque él se da cuenta que ese cristiano no tiene el poder y la autoridad que da la palabra de Dios. Como no tiene el poder y la autoridad de la palabra de Dios, no te puede someter a la dirección del Espíritu Santo y no sabe qué hacer. Y por eso tenemos, por ejemplo, casos de jóvenes que se enamoran en la iglesia de una persona no cristiana y quieren casarse con una persona no cristiana, ellos conociendo el evangelio. O no son convertidos, no han nacido de nuevo, o conociendo la palabra, pero como no aman, no atesoran, no respetan, no se sujetan, entonces no pueden obedecer y dicen: no, yo lo cambio, o yo la cambio, yo me lo gano para Cristo. No, eso es una atribución solamente divina. El único que puede convencer a un ser humano y cambiarle el corazón a un ser humano se llama Jesucristo. De resto nadie más puede hacerlo. Y ya para terminar, primero de Pedro 1:22, que dice así, ve, aquí se lo leo. Primera de Pedro 1:22, que dice así, vea: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros en entrañable corazón, con un corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Dese cuenta. Entonces, obediencia a la palabra. La palabra de Dios trae, aporta, produce. Uno de los efectos que produce la palabra de Dios en la vida del creyente es pureza, purifica. Y eso quiere decir que produce santidad. Entonces el diablo se las arregla para que usted no estudie, para que usted no asista a los cultos de doctrina, para que usted no lea la palabra, para que usted se dedique más a estar a toda hora alabando y adoración, y me encanta la alabanza y todo eso. Pero usted no se centra, no levanta su vida, no la fundamenta en la palabra. Entonces, resumiendo, para terminar, las 4 cosas: guarde la palabra de Dios de continuo en su mente y en su corazón. 2, mantenga la costumbre de tener comunión cercana y constante con el Señor. 3, obedezca los mandamientos, permanezca en el amor de Cristo. 4, mantenga una vida limpia mediante el poder de la palabra de Dios. Esas son las 4 cosas si usted quiere permanecer de aquí en adelante hasta que muera como un cristiano bíblico, fiel y verdadero. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que la gracia de Dios lo sustente, y espero que este mensaje le sea de bendición. Por favor, mírelo en YouTube y compártalo. Bendiciones. Todo con usted, el pastor Edgardo Hernández.